En el siglo XIX, James Clerk Maxwell resumió las leyes del electromagnetismo en 4 ecuaciones. La primera nos dice que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada S es igual a la carga eléctrica encerrada por dicha superficie sobre epsilon 0, siendo epsilon 0 la permitividad del vacío. De esta ecuación decimos que es la ley de Gauss para el campo eléctrico. La segunda ecuación es el flujo del vector campo magnético a través de una superficie cerrada S es igual a 0. Y de esta decimos que es la ley de Gauss para el campo magnético. Esta ecuación es importante porque nos enseña que en la naturaleza no existen monopolos magnéticos. La tercera ecuación nos dice que la variación del flujo magnético a través de una superficie puede dar lugar a la generación de una fuerza electromotriz. Esta es la ley de Faraday. Y finalmente tenemos la cuarta ecuación que nos dice que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético que esté rotando alrededor del circuito por el cual ella está fluyendo. Esta es la ecuación de Ampère o ley de Ampère, que así como está escrita viene con la contribución de Maxwell para el caso de corrientes no estacionarias. Vamos a analizar este conjunto de ecuaciones y vamos a probar que la velocidad a la cual los campos eléctricos y los campos magnéticos se propagan corresponde a la velocidad de la luz. También probaremos que estos campos realmente son ondas porque satisfacen la conocida ecuación de onda. Asimismo, probaremos que dada una dirección de propagación de la onda, los campos eléctrico y magnético son perpendiculares a esa dirección. Para ello, entonces, vamos a considerar la siguiente configuración. Consideremos una caja rectangular, tal como se muestra en la figura, en la que hemos marcado las posiciones en el eje X de dos puntos en particular que corresponden a la cara izquierda lateral y a la cara derecha lateral. Esta caja tiene lados delta X, delta Y y delta Z, y la escogencia de los puntos que estamos visualizando aquí en la pantalla es porque nosotros vamos a asumir que el campo eléctrico a través de esas caras, o en general el campo eléctrico que vamos a considerar, es un campo eléctrico que depende únicamente de la coordenada X, donde nosotros estamos escogiendo al eje X como la dirección de propagación de ese campo. En ese orden de ideas, entonces, yo puedo decir que en principio el campo eléctrico E es un vector que tiene coordenada en X, que va a depender solo de X, va a tener una coordenada Y, que va a depender solo de Y, perdón, que va a depender solo de X, porque estoy de entrada diciendo que solamente hay esta dependencia, y una coordenada Z que también va a depender solo de X en dirección K. ¿Qué es lo que queremos? Queremos calcular el flujo total del campo eléctrico que atraviesa la caja. Consideremos inicialmente las caras inferior y superior. Mire que estas caras tendrían un área que sería delta X por delta Z.
el flujo de campo magnético a través de estas áreas tenemos que considerarlo pensando lo siguiente. Yo puedo tener, por ejemplo, un flujo de campo que esté entrando por esta cara superior, pero que esté saliendo por la cara inferior. Observe que dado el hecho de que las líneas de campo al entrar son negativas, pero al salir son positivas, implicaría que el flujo neto a través de estas dos caras sería la suma de los dos flujos, pero uno es positivo y el otro es negativo, entonces se restarían. Pero además, dado el hecho de que el campo no depende de la dirección Y, porque esta sería la dirección Y, eso implica entonces que el valor del campo en la cara superior debe ser igual al valor del campo en la cara inferior. Y dado que las dos secciones de área son iguales, entonces tendríamos dos flujos que son iguales, pero con signo contrario. Esto implica entonces que el flujo de campo eléctrico, aquí disculpen, tengo un pequeño error, total a través de la carga superior y la carga de la cara superior y la cara inferior, pues el flujo de campo eléctrico aquí es 0. Llamemos a este 1. Ahora consideremos el flujo en las caras trasera y delantera. Mire que el flujo que atraviesa estas caras, si pensamos que viene, por ejemplo, desde atrás, entra a la cara trasera y sale por la cara delantera, entonces tendríamos nuevamente un flujo negativo que está entrando, pero tenemos un flujo positivo que está saliendo. Hasta ahí tendríamos una diferencia para el flujo neto a través de esas dos caras. Pero nuevamente tenemos que tener en cuenta que nuestro campo no depende de la dirección Z. Por ende, el valor del campo en un punto Z adelante y un punto Z atrás no va a ser diferente. Por lo tanto, a pesar de que las caras tienen un área efectiva delta X por delta Y, el flujo total, al ser los campos iguales en la parte delantera y la parte trasera, viene también siendo igual a 0, igual al caso del flujo 1. Entonces tenemos que, de existir una contribución al flujo de campo eléctrico a través de esa caja, correspondería únicamente al flujo que está atravesando las caras laterales izquierda y derecha, dado el hecho de que en principio es en esta dirección X en donde tenemos dependencia del campo con la posición. Partamos del hecho de que el flujo del campo eléctrico, que sería el tercer flujo que estamos calculando, a través de esa dirección sería igual al área multiplicada por la variación del campo. Entonces tendríamos la variación del campo por el área que viene siendo en esta ocasión delta Y, delta Z. Si están teniendo inquietud respecto a cómo estamos obteniendo esos flujos, recuerden que el flujo del campo eléctrico debe ser igual a integral sobre una superficie de punto de S. Entonces es un producto de campo por área. Aquí tenemos, bueno, ahora creo que así se mira, de campo por área. Aquí tenemos campo por área. Donde en esta expresión delta E, vamos a mirarlo aquí, delta E sería entonces igual al valor del campo cuando se evalúa en X, porque es delta X realmente, y tengo que ser claro porque es en esta dirección, componente en X, que sería la componente en X. Entonces el valor de la componente en X cuando lo evaluamos por la derecha menos el valor de la componente en X cuando es evaluada por la izquierda. Tenga presente que estamos diciendo que el flujo viene de izquierda a derecha y el campo en la parte izquierda tiene un valor, en la parte derecha debe tener otro valor,
dado el hecho de que la dependencia es con respecto a X. Entonces, si calculamos el flujo de campo para cada una de estas dos cantidades, tendríamos lo siguiente. El flujo de campo eléctrico a través de la carga izquierda, pues es el campo evaluado en esa cara por el área, que es delta Y por delta Z. El flujo del campo en la cara derecha sería el valor que toma esa componente en la cara derecha por el área, que es la misma que la de arriba. Ahora, debe tener presente que el campo o las líneas de campo están entrando por esta cara, vamos a mirarlo así, ellas entran por esta cara y salen por esta otra. ¿Eso qué quiere decir? Que uno es positivo y el otro es negativo, donde las que salen, que es el lado derecho, es positivo, en el que entra viene siendo negativo. O sea que por lo tanto, de estas tres cuestiones, junto con esta que tengo acá arriba, tendría que el flujo del campo eléctrico a través de esas caras viene siendo igual a ver, a E su X derecha menos E su X valor en la cara izquierda por delta Y por delta Z. Este en principio sería nuestro valor de campo. Pero el flujo total de campo eléctrico, pues en principio debe ser igual al flujo de campo eléctrico 1, que ya vimos que era 0, más el flujo de campo eléctrico 2, que ya vimos 0, más el flujo de campo eléctrico 3, que en principio es esta relación que acabamos de encontrar. Pero por otro lado, si nosotros nos devolvemos para mirar las ecuaciones de Maxwell, de acuerdo a la ley de Gauss, la integral de superficie a través de una superficie cerrada de punto ds debe ser igual a Q sobre epsilon 0. Hay una consideración que debía haberla mencionado inicialmente. Nosotros vamos a considerar que no tenemos fuentes, porque precisamente una de las consecuencias de las ecuaciones de Maxwell es que aún en ausencia de fuentes, es decir, cuando Q es 0, que es la fuente de carga, y cuando I es 0, que es la fuente de campo, aún en ausencia de fuentes, las ondas electromagnéticas pueden existir. Lo que quiere decir entonces que si no tenemos fuentes, esta ecuación, esto aquí sería 0, vamos a escribirlo, y también en la ley de Ampère-Maxwell tendríamos que este término sería 0. Eso quiere decir que como no considero fuentes, la integral total, o sea, la integral sobre la superficie de una superficie cerrada debe ser igual a 0. Si nosotros nos volvemos al problema que estamos trabajando, mire que cuando calculo este flujo total del campo eléctrico, estoy calculando el flujo a través de las caras de la superior e inferior, delantera y trasera, y lateral izquierda y lateral derecha. Entonces estoy encerrando a toda la superficie. La superficie aquí pues viene siendo esa superficie que es un paralelepípedo. Entonces, en principio, como es una superficie totalmente cerrada, el flujo debería darnos 0. Lo repito, por la ley de Gauss para el campo eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que si esto es 0, pero al mismo tiempo nos está dando este valor que tengo acá arriba, dado el hecho de que delta Y y delta Z no son 0, lo que debe ser 0 es esta diferencia.
Y para que esa diferencia sea cero, entonces estas dos cantidades deben ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? Escribámoslo acá. Entonces tengo que el valor del campo, de la componente X del campo en la cara derecha debe ser igual al valor de la componente X del campo en la cara izquierda. Esto simplemente significa que la componente X debe ser una constante. En la práctica, un campo de este estilo no está relacionado con las ondas electromagnéticas. Entonces, no podemos asumir que la componente X pueda ser constante. Recuerde que estoy diciendo que la componente X viene siendo la misma dirección de propagación. Eso implica que el campo eléctrico no debe tener una componente X. Es decir, al no tener esta componente, debe ser perpendicular a la dirección de propagación. Consideraciones análogas aplican para el campo magnético. Eso significa entonces que la parte de los campos eléctricos y magnéticos que varían con el tiempo y el espacio debe ser perpendicular a la dirección de propagación. Muy bien, ya que tenemos este resultado, el hecho de que cuando una onda se propaga en una dirección determinada, su componente de campo eléctrico y su componente de campo magnético son perpendiculares a esta dirección de propagación, vamos entonces a considerar la siguiente figura para sacar otras conclusiones. Supongamos que yo tengo esa curva rectangular de lados delta X y delta Y, donde yo he marcado entonces una posición X1 y una posición X2. Queremos ahora calcular cuál es la circulación del campo eléctrico a través de esa curva. Ya hemos dicho de entrada que el campo solo depende de la dirección de propagación. O sea que yo sé que es una función de X, pero al mismo tiempo acabamos de encontrar que no debe tener componente en esa dirección. Eso quiere decir entonces que nuestro campo viene siendo igual a la componente Y en dirección Y más una componente Z en dirección K. Observe que si yo quiero calcular la circulación de este campo a través de esa curva cerrada, pues sabemos que eso es igual a una integral sobre esa curva C de punto de L. Observe entonces que si yo pienso en este producto punto, tendría que tener la integral sobre cada una de las caras para formar la trayectoria cerrada. Pero dado el hecho de que el campo depende solo de X y no de Y, el término de la integral correspondiente a las caras que son paralelas al eje X se van a anular porque van a ser iguales y opuestos, ya que el campo aquí y el campo en esta parte superior valen lo mismo. Mire que aquí sería el campo, su valor dependiendo de esta coordenada Y, el campo, su valor dependiendo de la coordenada Y. Sería 0 en este caso, algún valor Y particular acá, pero como el campo no depende de Y, aquí arriba y aquí abajo son iguales, pero la circulación, si me muevo en una dirección determinada, van a tener direcciones contrarias. O sea que solamente voy a tener aporte para las caras que están del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces yo podría decir aquí que esto viene siendo igual al valor del campo componente Y. Bueno, antes para que entiendan primero que todo por qué estoy escogiendo la componente Y.
antes de mirar la igualdad, tenga presente otra cuestión. Cuando yo hago el producto punto con el vector dl, mire que el vector dl en los dos componentes que me quedaron son componentes que están en la dirección y, porque los que estaban paralelos a x estoy diciendo que se cancelaron, y en la figura no estoy considerando componentes z para dl. Entonces dl viene siendo un vector que solamente va a tener componentes en y. Cuando yo haga el producto punto de con dl, solamente va a sobrevivir el término que corresponde a y. Por eso entonces vamos a tener la siguiente relación. La integral de e evaluado en x1 producto punto dl más la integral de e evaluado en x2 producto punto dl. Voy a subir un poco esto. Entonces voy a seguir acá. La integral sobre c de punto dl viene siendo igual a, tenga presente que e de x1 punto dl, como dl tiene solamente componente en y, sobreviviría la componente y del campo en este producto punto. Entonces me quedaría una integral de sub y evaluado en x1 por dl más la integral de sub y evaluado en x2, vuelve y juega, acá aparece dl, pero tenga presente que como la circulación es en una dirección determinada, uno la suele escoger de forma que se genere un camino cerrado. Hay que tener presente entonces que una de estas dos debe ser negativa, porque por ejemplo, si yo me voy, así como estoy mostrándoles con el cursor, a través de la curva cerrada, yo voy a asumir que estas dos flechas rojas que tengo aquí, la primera es el valor del campo y, la componente y, evaluada en x1, y esta otra es la componente y evaluada en x2. Tenga presente que si el dl va de 0 hacia arriba, el dl va de 0 hacia arriba, entonces una vez que yo escoja una dirección para esa rotación del campo, esa integral, perdón, a través de la trayectoria, en una el campo y el dl son paralelos, pero en la otra el campo y el dl van a ser antiparalelos. Como yo tengo un producto punto, cuando son paralelos el coseno de 0 vale 1, mientras que en el otro caso el coseno de pi, que es al ser antiparalelos, es menos 1. O sea que dependiendo de la escogiencia de la dirección de del rotor, de la rotación que tengo aquí, voy a tener que el uno es positivo o el otro, perdón, el uno es negativo o el otro es negativo. Como suele ser costumbre, uno suele coger la rotación de manera que se tenga una circulación en el sentido de la mano derecha. Entonces mire que el campo en ese sentido, por la definición de la circulación de un campo vectorial, tendría este sentido de rotación, y mire que como el campo está hacia arriba pero la circulación aquí iría hacia abajo, aquí estarían opuestos a esto que tengo acá. Por lo tanto, este primer término sería negativo. Ahora, resolviendo las integrales, también hay que tener presente que
El campo en x1 ya tiene un valor determinado, o sea que es constante en esa posición. Y lo mismo sería para e de x2. Entonces yo tendría que e en x2, e sub y, perdón, en x2 por la integral en dl menos e sub y en x1 por la integral de dl. Esto viene siendo igual, digamos acá abajo, a e sub y en x2, y la integral en dl, mire que correspondería a este valor delta y aquí. Lo mismo para la otra integral, sigue siendo delta y, o sea que tendríamos por delta y menos e sub y en x1 por delta y, que al final de cuentas viene siendo igual a e sub y en x2 menos e sub y en x1 por delta y. Entonces, ¿qué tenemos resumiendo hasta aquí? Que la integral o la circulación del campo eléctrico viene siendo igual a esta cantidad, que es un delta e sub y por delta y. Que yo puedo decir, por otra parte, mire que delta e sub y aproximadamente es igual, si eso es muy pequeña esas separaciones, a delta e sub y, perdón, derivada parcial de sub y con respecto a x, porque en esa dirección está variando, por delta x. Esta es esta. A ver, así. Vamos a mirarlo con otro color. Este término que acabo de calcular aquí corresponde a este término que tengo aquí. Es una variación. Entonces delta e sub y viene siendo igual a delta e sub y de x con respecto a x, multiplicando al otro término, a delta y. Con lo cual tendríamos que la integral sobre c de E punto dl, que es la circulación del campo, viene siendo igual a la derivada parcial de la componente y con respecto a x por delta x por delta y. Bien, ahora voy a calcular sobre esta misma figura lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero calcular, si yo quiero calcular el flujo de campo magnético que esté atravesando esta superficie? Mire que ahorita calculé la circulación del campo eléctrico, ¿no? Ahora quiero es el flujo del campo magnético, el campo magnético que atraviesa el área limitada por C. Vamos a mirarlo. Recordemos que el flujo sobre una superficie S de B punto de S corresponde al flujo del campo magnético. A su vez, mire que como de acuerdo a nuestra escogencia de la curva C se encuentra en el plano YX. Eso quiere decir que su vector de área de S sería perpendicular a este plano. Y si es perpendicular a ese plano, solamente va a tener componente Z. Eso implica que cuando yo haga el producto punto aquí, como ds tiene 0, componente 0 en X, componente 0 en Y, y solo sobrevive su componente Z, en el producto punto solamente va a sobrevivir la componente Z del campo magnético por la magnitud de S. Pero como la componente Z del campo magnético, mire que la componente Z del campo magnético, cuando se multiplique por el área correspondiente, se encuentra
esa área justo en un valor de z que es constante. O sea que la componente z del campo en esta posición, perdón, siempre olvido poner el cursor, la componente z en esta posición no va a estar variando, tiene un valor que es fijo. Eso quiere decir que en esta integral p sub z es constante, yo lo puedo sacar de la integral y me queda una integral sobre s de ds. Y si volvemos a mirar la gráfica, el área que yo estoy considerando es esta área que se encuentra encerrada por la curva C. Y esta área evidentemente se obtiene del producto delta x por delta y. O sea que este cálculo al final de cuentas me da que esto debe ser igual a b sub z por delta x por delta y. Por otro lado, tengamos presente que nos dice la ley de Faraday. Que la integral sobre una curva C de punto dl, que es la circulación del campo eléctrico, debe ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo o la variación temporal de el flujo del campo magnético. Y tenga presente que yo acabo de calcular las dos cosas. Primero, esta primera cantidad, integral sobre c de punto dl, la tengo aquí. Integral sobre c de punto dl me da derivada de e sub y con respecto a x por delta y. O sea que esto viene siendo igual, voy a mirar aquí abajito, sería la derivada de e sub y, de e sub y con respecto a x por delta y. Y eso debe ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral sobre la superficie S de b.ds, y esa la acabo de calcular aquí, que viene siendo este resultado que les estoy mostrando aquí. Entonces esto viene siendo igual a menos la derivada con respecto al tiempo. Aquí debo escribirla con derivadas parciales, dado el hecho de que el campo no solamente depende del tiempo, depende de muchas variables. Entonces me quedaría derivada con respecto al tiempo, y tenga presente que aquí es b sub z, o sea que sería de b sub z por delta x por delta y. Evidentemente estas áreas se van a cancelar, o sea, longitud y longitud me da área, ¿no? Entonces el área delta x por delta y se va con el área delta x por delta y por lo tanto obtenemos como solución que la variación de la componente y, respecto a la dirección de propagación del campo eléctrico es igual a menos la derivada de la componente z respecto al tiempo para el campo magnético. Observe que esto nos dice entonces, este resultado, que si usted tiene un campo eléctrico que se está propagando en una dirección y si ese campo tiene una componente y, entonces debe existir un campo magnético con una componente z que varía en el tiempo y viceversa. Si usted tiene un campo magnético con una componente z que varía en el tiempo, eso implicará que debe existir un campo eléctrico con una componente y que varíe con la posición. Este resultado, porque lo necesito como referencia, lo voy a llamar o lo voy a denotar como ecuación número 5, aunque no es que tenga por ahora una importancia tan relevante como las primeras 4 ecuaciones que eran las ecuaciones de Maxwell, pero simplemente lo necesito tener referenciado. Ahora vamos a considerar otra situación. Consideremos ahora
la siguiente situación. Quiero calcular la circulación del campo magnético, pero ya no en una curva que se encuentre en el plano YX, sino en una curva que se encuentre en el plano XZ. En la figura, esta flecha corresponde al valor de la componente Z del campo en X1 y esta otra corresponde al valor de la componente Z del campo en X2. Y nuestra curva tendría lados delta X y delta Z respectivamente. Procedamos entonces con el cálculo. Yo quiero calcular la circulación del campo magnético. Entonces sería una integral sobre una curva cerrada C de B punto de L. Esto sería igual por las argumentaciones dadas anteriormente a B sub Z evaluado en X1 menos B sub Z evaluado en X2, y todo esto sería factor común y la componente que está variando en esa dirección es Z, entonces aquí debe ser delta Z. A ver, mire que esto es igual a menos B sub Z en X2 menos B sub Z en X1 por delta Z, y eso viene siendo final menos inicial, entonces queda menos delta B sub Z por delta Z. Que análogamente a lo dicho en el caso anterior, esto sería entonces menos la derivada parcial de B sub Z con respecto a X, porque esa es la dirección en la que está variando, por delta X por delta Z. O sea que aquí tendríamos que la integral sobre una curva C de B punto de L es igual a menos la derivada de B con respecto a X por delta X por delta Z. Tenemos este primer resultado, voy a dejarlo marcado para luego buscarlo. Ahora vamos con el siguiente cálculo sobre esa misma figura. Yo quiero calcular ahora qué sería la integral sobre S, donde ahora S es esta área. Entonces la integral a través de S de E punto de S. Quiero el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie. Como en este caso, mire que S sería un vector que es perpendicular al plano ZX, este sería un ds, como para dar un ejemplo, es perpendicular al plano ZX, entonces tiene únicamente componente Y. Eso va a significar que en este producto punto solo va a sobrevivir la componente Y del campo, multiplicando a la magnitud de ese vector de S. Y dado que el área se encuentra en un valor de Y que es constante, estoy sobre Y igual a 0, eso implica que el valor del campo en esa posición no va a estar cambiando, o sea que esta es constante. Me quedaría la integral en ds, que sería el área que tengo delimitada por la curva C, que sería entonces por delta X por delta Z. Aquí tendríamos por lo tanto que la integral sobre S de E punto de S es igual a E sub Y por delta X por delta Z. Recordemos entonces ahora la ley de Ampère. Pero si aplico ley de Ampère, esta ley nos dice que la circulación del campo magnético debe ser igual
a mi sub 0 por j, pero estamos diciendo, perdón, por i, pero estamos diciendo que no hay corrientes, no hay fuentes, o sea que ese término no lo consideramos. Quedaría el término de Maxwell, que es mi sub 0 por epsilon 0 por la variación con respecto al tiempo de la integral de superficie de E punto ds. Y esta la tenemos. Y esta primera la tenemos acá arriba. O sea que si tenemos presente a esta y a esta, tendríamos por lo tanto que menos la derivada de b con respecto a x por delta z debe ser igual a, aquí tengo mi sub 0 por epsilon 0 por la derivada de e sub y con respecto al tiempo. Aquí tenga presente que lo que estoy haciendo es el primer término b.del y lo tengo calculado acá arriba. El segundo término tengo que es mi sub 0, epsilon 0, derivada temporal, aquí están, por esta integral, y esta integral acabo de calcular aquí. Me faltó delta x, delta z, o sea que aquí tendríamos por delta x, por delta z. Esto viene siendo entonces, antes de completar la igualdad, miramos que se cancelan estas dos cantidades, y tendríamos que la derivada de b con respecto a x, ¿no? Pero ¿qué b? Ahí componente, aquí. Tenga presente que aquí es componente z, o sea que aquí viene siendo componente z. Entonces la derivada de b sub z con respecto a x es igual a menos mi sub 0 por epsilon 0, la derivada de e sub y con respecto a t. A esta nueva ecuación la voy a enmarcar y vamos a llamarla ecuación 6. Entonces miremos, tengo dos ecuaciones importantes, una ecuación número 5 que la estamos viendo aquí, la voy a volver a copiar, y la ecuación número 6 que tengo acá abajo. Entonces la voy a copiar, la ecuación 5 aquí para tenerla de referencia. Derivada de sub y con respecto a x es igual a menos derivada de b sub z con respecto a t. Marquémosla también, recordemos que es la ecuación 5, porque las necesito juntas por referencia. Bien. Ahora, de la ecuación 5, yo voy a derivar el lado izquierdo, bueno, y el lado derecho, voy a volver a derivar esa ecuación con respecto a x. Mire que esto me daría que una derivada segunda de sub y con respecto a x2 sería igual a menos la derivada segunda de b sub z con respecto a x con respecto a t. Por un lado tengo esta. Y la ecuación 6 voy a derivarla con respecto al tiempo. Entonces mire que me quedaría derivada segunda de b sub z con respecto al tiempo, con respecto a x, sería igual a menos mi sub 0 por epsilon 0 por derivada segunda de sub y con respecto al tiempo. Observemos que esta cantidad que tengo aquí del lado izquierdo y esta cantidad que tengo del lado derecho en principio son iguales, porque pues si consideramos que la función o las funciones que utilizamos en física normalmente son funciones regulares que satisfacen las condiciones de diferenciación que normalmente vemos en el cálculo, podemos decir entonces que las derivadas cruzadas son iguales, y si eso es así, por lo tanto, digo que esto es igual a esto,
Entonces yo puedo decir que menos la derivada segunda de e sub y con respecto a x2 debe ser igual a menos mi sub 0 por epsilon 0 por la derivada segunda de e sub y con respecto a t2. Aquí me falta un 2. Cancelando signos, cancelo este con este. Entonces, y por lo tanto, yo puedo decir que la derivada segunda de e sub y con respecto a x2 menos mi sub 0 por epsilon 0 por la derivada segunda de e sub y con respecto a t2 es igual a 0. Enmarquemos este último resultado, que es realmente al que queríamos llegar. La forma que tiene esta ecuación diferencial que hemos encontrado analíticamente, esta se parece a lo siguiente. Voy a colocar un pero. Si yo tengo una función que se comporte de la siguiente manera, suponga que usted tiene una función f que sea función de la posición y el tiempo, y entonces si esta función satisface esto, la derivada segunda de f con respecto a x2 menos 1 sobre una cantidad p cuadrado por la derivada segunda de f, con respecto a t2 igual a 0, esto es algo que llamamos, y usted recordará de su curso de ondas, la función de onda. Esto me dice que una función que depende de la posición y del tiempo, si satisface esta ecuación, es una onda o está representando una onda que está viajando con esta velocidad. Esta cantidad v es la velocidad de propagación de la onda. Pero mire que es exactamente la misma forma funcional que tenemos en la parte superior. ¿Sí? Es decir, si decimos sea c1 sobre c cuadrado igual a mi sub 0 por epsilon 0, para que tenga una forma similar, mire que esa ecuación que tengo arriba se me transforma en lo siguiente: derivada segunda de sub y con respecto a x2 menos mi sub 0 por epsilon 0 por derivada, verdad que ya voy a hacer el reemplazo, menos 1 sobre c cuadrado por d2 e sub y de t2. Esto es igual a 0. Y esta ecuación, tal como la tengo escrita aquí, viene siendo también una función de onda. ¿Eso qué quiere decir? Que la componente y del campo magnético, del campo eléctrico, se está comportando como una onda, satisface la función de onda. Mire también otro hecho, y es que si tenemos presente que c1 sobre c cuadrado, que es igual a mi sub 0 sobre epsilon 0, está involucrando una cantidad que se comporta como la velocidad en el caso de la función de onda. Esto es porque c debe ser una velocidad. Y en este caso viene siendo, ¿qué velocidad? La velocidad de propagación del campo eléctrico. Mire que si usted tiene presente los valores numéricos,
Usted tiene presente los valores numéricos de la permitividad del vacío y la permeabilidad del vacío y reemplaza esos valores en la ecuación para C y la despeja evidentemente a C, usted va a obtener para C un valor que es del orden de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, donde evidentemente esto implica que esa velocidad no es cualquier velocidad, es nada más que la velocidad de la luz. Es decir, no solamente el campo eléctrico es una onda, sino que también viaja a la velocidad de la luz. Consideraciones análogas. Por analogía, se puede demostrar que el campo magnético también satisface una ecuación de ese estilo. Es decir, la derivada segunda de B sub z con respecto a x2 menos 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de B sub z con respecto a t2 debe ser igual a 0. Eso quiere decir que el campo magnético también se está comportando como una onda que viaja a la velocidad de la luz. La conclusión importante de esto, y es a lo que llevó Maxwell, usted tiene presente uno de los hechos que utilizamos para llegar a este resultado fue haber utilizado la ley de Ampère. La ley de Ampère, y mire que no consideramos fuentes. O sea, la contribución importantísima de Maxwell con el término de Maxwell que tenemos aquí radica en el hecho de que una onda electromagnética siempre está acompañada de una componente de campo eléctrico y una componente de campo magnético. Eso lo visualizamos tanto en la ecuación 5 como en la ecuación 6. Aquí estaba la otra. En la ecuación 5 y en la ecuación 6 vemos que, dado un campo eléctrico que tenga una componente que varía en el espacio, inevitablemente debe existir una componente de campo magnético que varía en el tiempo. Y acá tenemos que una componente de campo magnético que varía en el espacio genera indudablemente una componente de campo eléctrico que varía en el tiempo. O sea, una onda de este tipo siempre va a estar acompañada de otra onda. Por eso esto lo llamamos ondas electromagnéticas. Y demuestra con esto no solamente ese hecho, sino que primero, las ondas existen independientemente de la fuente, o sea, independientemente de que haya una fuente, y eso lo miramos porque asumimos la ley de Gauss para el campo eléctrico igual a 0 y la ley de Ampère para, bueno, evidentemente para el campo magnético, pero solamente con el término de Maxwell. Y además que esas ondas se están propagando a la velocidad de la luz. Eso dio a entender entonces en principio que la luz también es una forma de onda electromagnética. Vamos a analizar el caso más sencillo en el próximo video, que tiene que ver con asumir que las ondas electromagnéticas son ondas armónicas.